Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carlas. tal? Vamos Muy a empezar bien. semana, ¿eh? Venga. Empezamos, sí. Cuando uno tiene la costumbre de... Voy a toser un poco, mira. Hala, ya está. La tos de las 19:05. Sí, siempre va por horas. Cuando uno tiene la costumbre de curiosear por la historia, que es lo que hacemos, ¿no? Pues te vas topando con un montón de episodios que confirman el interés de alguna gente, o de bastante gente, no sé si mucha, para que esa historia no se conozca o no se conozca del todo. Solo así puede explicarse, el caso de hoy es que es muy sangrante, que 55 años después, hoy se cumplen 55 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en México, se siga sin tener por ejemplo, una cifra definitiva de víctimas. Se sabe que fueron centenares. Se sabe que fue una atrocidad el mismo año en el que México acogió los Juegos Olímpicos. O sea, que era un escaparate para todo el mundo. Quizá por eso trataron de minimizar lo que fue una masacre, pero a la bestia. Aquello en toda fue regla. tremendo. En toda Aquello regla. fue, Es que me acuerdo, de verdad. sí, fue tremendo. Fíjate, cada vez que se habla de los movimientos estudiantiles del 68, pues fíjate, inmediatamente viene a la cabeza el Mayo francés. Sí. Claro. Hay que ver la cantidad de gente que presume de haber formado parte de aquella revolución estudiantil de París de mayo del 68. Todo el mundo, yo estuve en mayo del 68 ya, pero pocos presumen de haber estado en el Mayo mexicano. Primero porque pilla mucho más lejos y segundo porque allí la cosa no fue tan romántica y además fue cruelmente silenciada. Demasiados muertos. El 2 de octubre de 1968, hace ahora, ya lo has dicho, 55 años, en la famosa Plaza de las Tres Culturas, Plaza de Tlatelolco, la llaman allí, el gobierno mexicano puso fin a una concentración estudiantil cargándose, según fuentes oficiales, a solo 29 universitarios y dejando con chichones pues a otros 80. Pero los datos reales hablan de no menos de 300 muertos, como poco, de miles de heridos y de cientos de desaparecidos, que a los que se puede dar la mayoría por muertos, claro. Aquella onda contestataria que empezó con los estudiantes en París se propagó por medio mundo y también llegó a México. Fue algo parecido a lo que ocurrió en la primavera árabe de 2010, ¿no? Empezó con un hecho aislado en Túnez, un pobre vendedor ambulante que se inmoló porque le quitaron la mercancía, le quitaron todo el dinero, vaciaron las cuentas, y que aquello provocó una ola de basta ya contra los autoritarismos de las naciones árabes, que arrancó en Túnez y a partir de ahí barrió Egipto, Libia, Siria, Yemen, Argelia. Pero en el caso de México, y para no quitarles ni un ápice de mérito a los universitarios mexicanos, ellos ya llevaban en su bronca desde tiempo antes. La revolución del 68 en París fue fue un poco como el Red Bull, que les dio alas. Bueno, pues antes de llegar propiamente a lo que fue la matanza de estudiantes en esta Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, como siempre, pongamos un poquito de contexto al tema. Va. Sí, vamos a ver de qué iba esto. Todo lo que ocurrió tiene que ver con el todopoderoso Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. El PRI. Sí. Es un partido que tenía monopolizado el gobierno desde hacía 40 años. 40 años. No es bueno que un solo partido se encaje en el poder durante décadas y encima prohibiendo que haya más partidos. Porque, la corrupción llega solo. Somos muy demócratas, sí, pero solo estamos nosotros de partido. El resto no puede estar. Bueno, el PRI lo controlaba absolutamente todo. Controlaba la prensa, los sindicatos, las patronales, el ejército. Allí no se movía ni Dios sin permiso del PRI. Con lo cual, pues era una medio dictadura disfrazada de democracia. El PRI había nacido en 1929 y ha manejado el poder hasta el año 2000.
Lo que pasa es que verdad. disimulaban cambiando el partido de nombre pues para hacerse los modernos. Aquí en España también pasa, ¿eh? Fuerza Nueva, Alianza Popular, que suenan muy a rancio, se mezclaron y de ahí han salido los modernos Partido Popular y los otros, que son el mismo perro con distinto collar. En México primero fue el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y su tercer y definitivo nombre es Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ya de entrada, al menos a mí esto me suena a un pedazo de oxímoron que tira de espaldas. Pues si cuando uno se revoluciona lo hace contra las estructuras políticas establecidas y esas estructuras son las instituciones, pues eso de revolucionario institucional, a mí que te diga, me suena a milonga. Oye, si cogemos la tabla ideológica que se suele utilizar para encuadrar los partidos políticos, más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, para el lado, ¿el PRI dónde estaría situado? Pues yo lo digo con todo cuidado porque, claro, hay que estar allí para conocer esto bien, ¿no? Yo de oídas y de leídas solo. Pero es que este partido se mueve más que los precios en esa tabla ideológica, o al menos hace creer que se mueve. Era neoliberal, de centro-derecha, muy corrupto, ahora quiere ser de centro-izquierda, socialdemócrata y limpito de cara a las elecciones de 2024 que vienen ahora. No, ahora estamos más a la izquierda. Bueno, no lo sé. Lo que sí se sabe con seguridad es lo que era el PRI en aquel 1968, por muchas etiquetas progres que se quieran poner ahora. El presidente de México aquel año era Gustavo Díaz Ordaz, que era un pedazo de conservador, medio dictador. Vamos, dicen que México iba muy bien económicamente a principios de los 60. Pues sí, claro que sí, estupendo. Para los de siempre, porque el 80% de la riqueza estaba en manos de un 10%. Ahí lo tienes. Claro, ya está. México iba genial siempre y cuando no le preguntaras al 90% de los mexicanos qué tal les iba a ellos, ¿no? Es decir, que si preguntas a eso ya no les iba tan bien. Hubo movidas sociales entre las clases medias, manifestaciones de médicos, de estudiantes, que ya empezaron a ponerse levantiscos y protestones. Pero el PRI silenciaba mucho las manifestaciones, porque sobornaba a unos líderes por aquí, encarcelaba a otros por allá y así pues más o menos controlaba la situación. Y controlada tenía que seguir porque todo el mundo iba a estar mirando a México en el 68. Claro. Los Juegos, claro. Sí. Venían los Juegos Olímpicos y el PRI tenía un plan estupendo, tenían que dar la mejor cara, sabía que ese importantísimo evento internacional iba a ser su escaparate al mundo. Y el presidente Díaz Ordaz andaba preocupado pues porque no tenía controlados a los estudiantes. Y es que los estudiantes no tenían líderes a los que el partido pudiera sobornar. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. O sea que el presidente de México tenía miedo de que los estudiantes les estropearan los Juegos Olímpicos. Estaba acojonadito, sí. Le podrían quitar, los estudiantes le podrían quitar al país la careta de niña bonita que México quería dar. Aquellos universitarios en realidad eran chicos bien, eran universitarios, no salían de las clases más desfavorecidas, pero seguían de cerca los movimientos del Che Guevara, estaban al tanto de lo que ocurría en el Mayo francés, les llegaban noticias de la primavera de Praga, de las manifestaciones estadounidenses contra la guerra de Vietnam. Eran chavales que estaban muy informados y curiosamente sin tener acceso a internet, ¿no? ¿En qué tiempos? Sí. Gente muy rara pero muy lista, porque sabían estar informados, sin tanto TikTok. Pero sobre todo estaban muy hartos e informadísimos de la insoportable corrupción del partido en el poder, del PRI. La cosa empezó a calentarse en el mes de julio, con una bronca entre los propios estudiantes. Hubo ahí una movida. La policía llegó, cargó a lo bestia, hubo 20 detenidos y la verdad es que hubo muchos heridos. Ante la desmedida brutalidad que mostró la policía gubernamental, pues se montó una manifestación de profesores y estudiantes pues para protestar y decir, hombre, os habéis pasado, y para pedir la liberación de los detenidos, porque aquello no había sido para tanto.
Ahí volvió a haber otra carga desmesurada, esta vez del ejército, no de la policía, del ejército, con la excusa de que los universitarios habían atacado a pedradas a los soldados y que estaban quemando autobuses. Curiosamente, en 1999, 30 años después, gracias a documentos desclasificados, se supo que los elementos que tiraron piedras y quemaron autobuses eran militares de paisano, para darles la excusa al ejército y que pudieran cargar alegremente y darles la razón, ¿no? Como decía que en aquella manifestación de Madrid, no me pegues que soy compañero, ¿no? Pues lo mismo. Las asambleas y las manifestaciones se metieron de julio, pasaron a agosto, continuaron en el mes de septiembre, y cuando empezó octubre, el presidente Díaz Ordaz dijo, mira, ya vale, a mí estos listillos no me estropean ni mi corrupción, ni mi escaparate de los Juegos Olímpicos que estaban a punto de inaugurarse el 12 de octubre. En la próxima manifestación vamos a ir a muerte contra ellos. Literal fue. Literal. Y la siguiente fue el 2 de octubre, tal día como hoy, en la Plaza de las Tres Culturas. Una plaza que hoy es muy turística. Muy turística. No sé si entonces lo era tanto. Sí, pues no sé cómo andaba México, de Ciudad de México en el 68 de turismo, pero vamos, ahora mismo te puedes ir de Ciudad de México sin conocerla, sobre todo además por este hecho en concreto, porque hay un memorial allí. La llaman la de las Tres Culturas, pues es por razones obvias. Tiene restos arqueológicos de un mercado prehispánico, también, por supuesto, pues tiene edificios de la etapa colonial española, representado, como no, por un convento y una iglesia, y la tercera cultura es la moderna, está representada por una torre altísima, es de mármol, metal y cristal, ¿no? La modernez. La plaza es muy grande y los universitarios convocaron allí, ojo, no una manifestación, una concentración pacífica para declararse en huelga de hambre hasta la inauguración de los Juegos, que iban a ser, como digo, el 12 de octubre, pero para que soltaran a los estudiantes detenidos. Se iban solo a concentrar. Encima, una semana antes, el ejército había cercado y entrado a tiros en el campus universitario, había disparado y había herido a 40 estudiantes. Pero la plaza de Tlatelolco estuvo muy mal elegida por los estudiantes, pobre tico, no lo hicieron bien, porque los estudiantes no calcularon que los accesos eran muy fáciles de bloquear. Ya. Estaba a punto de leerse el manifiesto a las 6 de la tarde ante unas 12 o 15.000 personas que se concentraron allí, cuando aparecieron los blindados, los helicópteros y militares uniformados, todos abriendo fuego a lo loco, y muchos soldados vestidos de civiles disparando a pistola. 2 horas y media de matanza hubo allí, 2 horas y media. Cayeron hasta los propios soldados y un general en el fuego cruzado del ejército, que no dispararían, pero sí se mataron hasta entre ellos. Cayeron mujeres, cayeron niños, profesores, sobre todo estudiantes. Había familias, porque aquello era solo una concentración de protesta. La televisión oficial dijo al día siguiente que en Tlatelolco solo hubo un incidente policial. Es muy burdo, pero fueron con ellos, sí. Y un periódico redujo la masacre a 29 muertos y a 80 heridos. Pero tú has dicho antes que al menos hubo 300. Pero 300. Hoy 55 años después, sigue sin haber una cifra definitiva. No hay cifra. Se sabe que fueron cientos de muertos, pero es que todavía hay cientos de desaparecidos. Se retiraron los cuerpos en camiones de basura y hubo familias que nunca supieron si les habían matado a un hijo o si ese hijo había huido para que no lo mataran. Pero es que no podían denunciar porque las familias estuvieron recibiendo llamadas anónimas amenazando con matar al resto de los hijos si hablaban de Tlatelolco. Bueno, en unas horas la Plaza de las Tres Culturas quedó limpia de muertos, que se llevaron amontonados junto a miles de heridos. Se lavó la sangre a toda prisa con mangueras. El mundo miró para el lado contrario de aquella matanza, porque lo importante eran los Juegos, por supuesto, que se inauguraron felizmente y con muchos colorines, mucho desfile, y 10 días después, estupendo todo. España, por cierto, no se trajo ni un mojón de bronce de aquellos Juegos. Hoy, otra vez, a las 4 de la tarde, hora local, 12 de la noche, aquí en España, sin falta, las pancartas volverán a recorrer Ciudad de México, partiendo de Tlatelolco y llegando a la Plaza del Zócalo, con el lema de cada año: 2 de octubre, no se olvida. Eso se llama memoria histórica, memoria democrática, y allí todavía la tienen. Aquí algunos no se acuerdan ni de lo que le pasó al abuelo. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6
6 de la tarde, grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. Es como una crónica periodística con música, con banda sonora, ¿verdad? Recomiendo que se escuche entero, es el Enterita, corrido del sí, 2 de octubre. Del 2 de octubre. Una maravilla de Tal corrido. día como hoy, joder. Mañana más, Nieves. Gracias, Un beso Carlos, muy un grande. beso. Joder. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.